Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Con este programa vamos a hablar sobre uno de los enigmas de los que más se habla en referencia a la lengua ibérica y su posible desciframiento. Estoy hablando de la teoría del vasco-iberismo, una teoría que es bastante conocida por el gran público, que afirma, con diferentes niveles, que el ibérico es posible de ser traducido a través del vasco, que el vasco o el euskera es un idioma que se conecta directamente con el ibérico y que hay una conexión lingüística entre ambos que permite traducir el ibérico. Para empezar el programa y dejar muy claro, haré dos avisos. Primero, no soy lingüista, yo soy historiador y solo os puedo transmitir conocimientos que yo puedo acceder a ellos a través de la lectura de los lingüistas. Aunque al no serlo, es cierto que hay aspectos específicos que se me escapan. Entonces pido perdón en ese primer campo si no consigo responder o solucionar todas las dudas que pueda plantear pues, un filólogo o un lingüista que sí lo sea por especialización. Por otro lado, también quiero decir que nada más empezar tengo que aclarar que la teoría del vasco-iberismo es una teoría que no puede aplicarse para la traducción del ibérico. Tenemos que tener muy en cuenta que el mayor deseo por parte de todos los iberistas y estudiosos de la historia de los pueblos prerromanos de la península ibérica, lo que más se desea es poder traducir los idiomas prerromanos. Pero el ibérico no se puede traducir, es así de fácil. Entonces, la primera razón por la cual el vasco-iberismo no funciona es porque, si funcionara, podríamos haber traducido el ibérico, que es lo que todos queremos. Pero no podemos traducir el ibérico. No podemos traducir el ibérico porque en realidad el euskera y el ibero no son la misma lengua, ni son una lengua parecida, aunque luego veremos que es verdad que tiene su conexión. La teoría del vasco-iberismo clásico, que iguala el euskera con el ibérico, está totalmente desacreditada por la filología, la lingüística y la historiografía actuales, pero es cierto que después de derribar toda la torre del vasco-iberismo podemos volver a construir una neoteoría del vasco-iberismo o un neo-vasco-iberismo que sí que tiene cierta relevancia histórica, como ahora veremos. Bueno, hecho estos dos disclaimers, vamos a hablar sobre lo que es y lo que nos ha ayudado a conocer sobre el ibérico esta teoría. Bueno, la teoría del vasco-iberismo es una teoría que sostiene un supuesto parentesco genético entre la lengua vasca o euskera y la lengua ibérica. La idea surgió en el Renacimiento, cuando comenzaron a surgir los primeros estudios de los escritos clásicos y de esos estudios afloró una certidumbre de que la lengua vasca tenía una gran antigüedad, lo cual es cierto, y que debido a su antigüedad y que no se relacionaba con otras lenguas romances conocidas, algunos autores ya en una época muy temprana, en el siglo XVI, pensaron que probablemente el vasco era la lengua que se hablaba en la península desde los tiempos remotos y que con la romanización quedó recluida a la región de las Vascongadas a ambos lados de los Pirineos. Para defender esta tesis, desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX se utilizaron algunos argumentos que incluso hoy en día podemos considerar interesantes, como por ejemplo el parecido de algunos topónimos que se encuentran esparcidos por la península con etimologías de palabras en euskera y otros conceptos que no llegaron a tener tanta veracidad. Algunos de los autores más destacados en defensa de esta teoría pertenecieron al periodo de la Ilustración, y son los sacerdotes Pedro Pablo de Astarloa, Juan Antonio Moguel o Lorenzo Hervás. Precisamente gracias a la labor de estos filólogos españoles, durante el siglo XIX las ideas del vasco-iberismo van a llegar a lingüistas alemanes. Y van a ser estos lingüistas alemanes como Wilhelm von Humboldt, perdonadme la pronunciación, los que van a llevar la fama del vasco-iberismo por toda Europa. Por resumir estas teorías, que tampoco nos interesan, diremos que el vasco-iberismo germánico del siglo XIX apoyaba que el euskera o el vasco era una lengua indígena que se hablaba en toda la península en tiempos anteriores a la romanización y que estas ideas apoyaban en, por un lado, la semejanza formal
entre algunas palabras vascas y nombres de ríos y accidentes geográficos que se encontraban en la península, y por otro lado por algunos parecidos en la pronunciación, homofonías que diremos nosotros, palabras que suenan igual. Sin embargo, como decía al principio, todos los intentos para llevar a cabo una gramática ibérica a partir del vasco han fracasado, no han permitido la confrontación por parte de otros lingüistas y estudiosos. Y desde luego no han permitido, bajo ninguna circunstancia, traducir satisfactoriamente la lengua ibérica. Cuando parecía que en una frase o en una acuñación monetal ese vasco-iberismo permitía traducir la lengua ibérica, cuando esas conclusiones se llevaban a otra frase, resulta que no se podían aplicar. Una de las principales pegas que se puede poner a esta evolución histórica del vasco-iberismo desde el Renacimiento y hasta el siglo XIX es que la propia evolución histórica del euskera es mal conocida, ya que no existe un corpus importante de textos hasta el siglo XIX y el mal conocimiento y las malas interpretaciones sobre la evolución histórica del euskera, que es muy compleja, lleva a errores de bulto y a falsas conclusiones. Es necesario que tengamos en cuenta un hecho que es importante. El euskera actual no existe en realidad. Es un esperanto creado en el siglo XIX a través de la trabajosa tarea de muchos lingüistas que reunieron dialectos locales en un lenguaje común. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el euskera que nosotros conocemos, refundido a partir del siglo XIX, no era un idioma que se hablaba en tiempos prerromanos. El lenguaje prerromano que se hablaba en la región que ahora sería el País Vasco, las vascongadas tradicionales entre los Pirineos y los Montes Vascos, es denominado vascónico y está relacionado con el idioma aquitano de Francia, que es también un idioma prerromano. El euskera y el vascónico, para entenderlo rápidamente, tienen la misma relación que el latín arcaico que se hablaba en el Lacio y las lenguas romances que ahora se hablan en Portugal, en España, en Francia y en Italia. El euskera viene del vascónico prerromano, pero su conexión se atenúa a lo largo de muchísimo tiempo y de un proceso histórico de cambio del habla muy profundo. Por lo tanto, la premisa que parte de inicio de que con el euskera actual puede traducirse el ibérico ya parte del error de bulto tremendo de no entender todo el proceso histórico de construcción del euskera actual. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que en el siglo XX tuvo lugar un hecho trascendental, que fue el desciframiento de la escritura ibérica por Manuel Gómez Moreno. El descubrimiento de Gómez Moreno demostró que era imposible traducir las inscripciones ibéricas con la sola ayuda del euskera. Y fue a partir de este momento, mediados del siglo XX, que la mayoría de los académicos de la época comenzaron a mostrarse escépticos hacia la teoría del vasco-iberismo y luego a lo largo de la segunda mitad del siglo XX esta teoría quedó ya totalmente descartada. Ahora mismo, en los años 2000, el vasco-iberismo ha sido objeto de debate, de análisis profundo por parte de los filólogos y se han llegado a algunas conclusiones. Primero, que es un hecho totalmente aceptado que no existe conexión directa entre el euskera y el ibero y que pretender hacer una traducción es inútil. Esto lo insisto. Estamos deseando poder traducir el ibérico, pero no se puede. Sin embargo, sí que es posible analizar una relación entre ambas lenguas si somos capaces de liberarnos del prejuicio de que el euskera y el ibérico son la misma lengua. No lo son. Pero si reconstruimos la teoría del vasco-iberismo desde posiciones académicas estrictas, el estudio de estas dos lenguas nos puede ayudar a comprender mejor el ibérico. El nivel actual de la investigación reconoce que el vascónico, recordar, esa lengua madre del euskera, y el ibero fueron lenguas que cohabitaron en el tiempo y que pudieron influirse una a otra. Y dado que es posible que cohabitaran o que incluso procedan de una rama lingüística común, el análisis estricto de los datos ha permitido a los filólogos alcanzar
algunas conclusiones que conectan a estos idiomas. Pero esas conclusiones son escasas. Por ejemplo, se ha visto que hay similitudes en cuanto a la pronunciación del euskera y del ibérico. Ambas lenguas poseen 5 vocales, poseen la H aspirada y una pronunciación de consonantes fuertes como T o K o de sonidos fricativos como el ts o el ts, que se parecen. Así que hay una fonología común entre las lenguas. También encontramos, por ejemplo, que el vasco y el ibérico son lenguas declinativas, las dos se declinan. Hay algunas formas, como el genitivo, que son comunes en ambos idiomas. Es la forma acabada en en. También hay un morfema K de plural, que marca los plurales, por ejemplo, en las terminaciones que se han encontrado en acuñaciones monetales que acaban en nken y en sken. Por ejemplo, untikesken o indikesken, que significa la moneda de Untica o la moneda de Indica en plural. Esas son formas que se parecen. También encontramos que el vasco y el ibérico son idiomas ergativos, es decir, que dentro de sus declinaciones tienen un caso para marcar el sujeto de la oración. Hay debate en este contexto, pero se cree que esa forma de nominativo es el sufijo ka, que existe en ambos idiomas. Luego también encontramos formas verbales. La más conocida, que seguramente os suene, es la forma ekiar, en ibérico, que se parece muchísimo al egin vasco, que significa hacer. También se reconocen algunas palabras comunes. En esto tenía razón el vasco-iberismo. Resulta que las formas ili, de ciudad en ibérico, como iliberri, se parece mucho al jiri vasco, que significa ciudad. Y también encontramos una palabra dentro del ibérico que podemos traducir, que es seltar, que es tumba o pira, que procede del vascónico seldor y que pueden tener la misma etimología. El ejemplo, sin embargo, clave, que ha permitido afianzar un pilar para la reevaluación del vasco-iberismo es la conexión entre los numerales vascos y los numerales ibéricos. La conexión es tan cercana y tan sorprendente que tiene que implicar o bien un préstamo por la convivencia prolongada entre ambas lenguas, o bien una filiación genética lejana, es decir, que el vasco y el ibérico procedan de un tronco lingüístico común que no es indoeuropeo y que tiene que proceder o que tiene que haber dado lugar a muchas de las lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de la llegada de Roma y posiblemente también antes de la llegada de los colonizadores griegos y fenicios. La conexión que hemos visto y las similitudes que hemos visto entre el vascónico y el ibero no se tienen que entender como la prueba de una conexión genética obligatoria entre ambos idiomas. Eso también hay que tenerlo en cuarentena. Más bien se piensa que permiten reconocer la relación temporal entre el vascónico y el ibero, es decir, que existieron a la par. Y que esta relación tiene un sentido, pues según el autor que actualmente lo interprete. Algunos autores van a decir ahora mismo que son frutos de préstamos, como decíamos, ya que convivieron con el tiempo, estuvieron en contacto y se prestaron. Los iberos prestaron palabras y sentidos al vascónico y el vascónico prestó palabras y sentidos al ibérico, o que otros autores van a definir que es causa de un parentesco lingüístico. Este motivo es ahora mismo motivo de controversia entre los filólogos. Pero, para concluir, tenemos que decir que hay un elemento que emerge por encima de cualquier debate. Según el estado del estudio del idioma ibérico actual, el conocimiento del vasco y del vascónico no permite traducir el lenguaje de los iberos, ni en parte ni en todo. Es el mayor deseo de todos los iberistas, pero aún no es posible. Si te interesa este tema y quieres saber más, tengo otro vídeo donde hablo sobre los rasgos de la lengua ibérica. Te recomiendo que lo visites. Y si te han gustado estos vídeos, recuerda darle al like, suscribirte, compartirlo y recuerda también que tienes bibliografía en la descripción del vídeo por si quieres profundizar por tu cuenta.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pido perdón por los errores e inexactitudes que pueda haber cometido, pero te agradezco la atención. Muchas gracias. Que los dioses sean propicios y nos vemos en la próxima. Adiós a todos.